Karina Matamba. Hola Mario, si yo sano una emoción que mi hermano me muestra, pero él y el resto del mundo sigue igual, ¿cómo no confundir la indiferencia con la voz sanadora de Dios? Gracias, hermano. A ver, querida Karina, déjame entender tu pregunta. Si yo sano una emoción que mi hermano me muestra, ¿cómo cuál? Porque las emociones, querida amiga, pues normalmente se han determinado que son, por lo menos universalmente, unas 5 o 6. Ira, miedo, alegría, tal vez tristeza. ¿Qué significa sanar una emoción? ¿Ya no sentirla? Por ejemplo, si tengo la emoción de la alegría, ¿puedo sanarla? ¿A qué te refieres con esto, querida Karina? Si fueras un poquito más específica sobre lo que dices haber sanado con la parte de la emoción. Tu hermano te muestra una emoción. Bien, ojalá que nos puedas comentar qué emoción, cuál de todas las que la psicología y la ciencia llegan a tomar como base. Dices después que si tú sanas esa emoción que tu hermano te muestra, pero tu hermano sigue siendo o haciendo lo mismo, sigue igual. Dice juntas otra vez que son 7 emociones básicas. Bueno, déjame aquí, querida, juntas otra vez cuáles son las 7 emociones. Y además que nuestra querida Karina Matamba también nos diga cuál de esas 7 emociones fue la que sanó, debido a que su hermano se la mostraba. Después, en la misma pregunta dice, pero el resto del mundo sigue igual. Es decir, si tú sanas una emoción que ves en tu hermano, ¿significa que él tiene que sanar la emoción también a huevito? Y además el mundo tiene que sanarla también. Dice también juntas otra vez, las emociones no se sanan, se transitan. Yo estoy de acuerdo con lo que dice juntas. Juntas otra vez, totalmente de acuerdo. Incluso el curso de milagros también estaría de acuerdo en esto. Ya, ahora vamos a verlo. En el curso de milagros, y es a donde yo quería llegar, no se sanan emociones. Precisamente porque las emociones son una experiencia. Es algo que se experimenta de acuerdo al curso de milagros después de haber tomado una decisión de cómo percibir o de cómo pensar. Pero yo sé que hay otros caminos fuera del curso de milagros que hablan de la sanación de emociones. Afortunadamente el curso de milagros nunca se enfoca a sanar emociones, pero te dice que puedes tenerlas, las puedes tener. Y más aún, las emociones en el curso de milagros solamente son 2. Por eso quería hacer este contraste con nuestra querida amiga milagronauta que también nos está escribiendo. Fíjate, juntas otra vez me dice, las emociones son 7 básicas. De acuerdo al mundo son afecto, rabia, alegría, tristeza, dolor, miedo, pasión. Gracias. Afecto, rabia, alegría, tristeza, dolor, miedo y pasión. Son las emociones que podemos experimentar, al menos en un consenso que tenemos más o menos en gran parte del mundo, que son emociones universales. Se cree también que hay otras emociones que se desarrollan debido al ámbito cultural, pero en términos muy generales, podríamos hablar que estas 7 emociones básicas son las que un ser humano podría transitar o vivir. Dice Chris, la aversión es otra emoción y podemos encontrarle muchas cosas al respecto. Antes de entrar al tema de la indiferencia con la voz sanadora de Dios, querida amiga, que tampoco entiendo muy bien para dónde va eso, vamos a ver qué nos dice el curso de milagros acerca de las emociones. Porque aunque para la ciencia, la psicología y tal vez algunos aspectos psicoterapéuticos fuera del curso de milagros hay muchas emociones, para el curso de milagros solamente hay 2. Dije anteriormente, según el curso de milagros, que solo puedes experimentar 2 emociones, amor y miedo. Para el curso solo son 2, amor y miedo. Entonces, ¿dónde queda la rabia, la alegría, la tristeza? Para el curso de milagros las tienes que colocar. O es una emoción de miedo o es una emoción de amor. Pero no existiría una tercera categoría de rabia, de alegría, de aversión. No. Para el curso solamente hay 2 y todavía más. Una de ellas, una de estas 2 emociones, es inmutable, aunque se intercambia continuamente al ser ofrecida por lo eterno, con E mayúscula, a lo eterno con E minúscula. Y por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. La otra emoción adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. Entonces, si para el curso de milagros solamente hay 2, una de esas 2 emociones es inmutable, o sea, no puede cambiar, será la misma siempre.
pero la tratamos de intercambiar. O sea, la emoción no cambia, sino que yo la quiero intercambiar, quitarme esa emoción y usar otra. O sustituirla, intercambiar o sustituir. Al ser ofrecida por lo eterno, es decir, lo eterno es Dios. Dios te da esa emoción y tú lo quieres cambiar por lo eterno con E chiquita. Digamos que por la visión del ego. Dios te dio la del amor. La del amor. Digamos que esa es la emoción que Dios te ofreció como inmutable. Tú podrías experimentar la emoción del amor todo el tiempo que se te pegue la regalada gana. Solo que la estamos sustituyendo constantemente por la otra, que es el miedo. Por eso dice, la otra, el miedo, léase el miedo, puede adoptar muchas formas. Por ejemplo, el miedo, desde el curso de milagros, la emoción del miedo se disfraza de rabia, de tristeza, de aversión, de ansiedad, de ira, en fin. En el curso, las emociones que no son amor son exactamente la misma cosa, miedo. Obviamente para la psicología esto sería distinto. La psicología sí haría una distinción entre un aspecto emocional. Pero en el curso de milagros la cosa cambia. Solo tienes posibilidad de experimentar dos emociones aunque le pongas millones de nombres. La primera es el amor y es la emoción que Dios te ofrece por ser parte de el amor, tu naturaleza. Y la otra es la emoción del miedo, que le puedes llamar como se te pegue la regalada gana. Afecto, o tal vez rabia, o tal vez tristeza, o tal vez pasión. Pero en realidad el curso de milagros le llama miedo. Esa tú la inventaste. Hemos inventado nosotros la emoción del miedo, no a nivel cultural, sino para el curso de milagros es a nivel mental. Creer que nos hemos separado del amor es lo que motiva la expresión o la experiencia del miedo. Por una creencia, tenemos una emoción. Primero creo y luego me emociono. No es al revés. Así que la única emoción, entonces, que nos interesa es el amor. Pero el curso de milagros no sana la emoción del miedo. También yo sé que hay muchos mamadores facilitadores que les encanta revolver el mole con el pozole y te están enseñando a sanar emociones con un curso de milagros, lo cual es un nememes. ¿De qué me estás hablando? Cuando el curso no sana emociones, lo que sana es la percepción, es decir, tu manera de pensar. Si piensas sin amor, experimentas miedo, pero si piensas con amor, experimentas amor. ¿Sanaste al miedo? No, sanaste a tu mente que había elegido equivocadamente. Eso es todo. Para el curso es incluso mucho más sencillo, entonces, llegar a este punto de sanación. Otro aspecto es la ira. La ira, como supuesta emoción dentro del mundo de ilusión, nosotros pensamos que la ira es una emoción que surge de la nada. Pero en realidad, para el curso de milagros, la ira como emoción, que es otra de las múltiples caras del miedo, procede de los juicios. Un juicio es una forma de pensar, no negativa, sino limitada. Los juicios en un curso de milagros ni son positivos ni negativos, son verdaderos o falsos. Y un juicio falso siempre es limitado. Entonces, en el momento que tú juzgas falsamente, experimentas la emoción que conocemos como ira, pero que el curso de milagros también le llama miedo. Miedo e ira para el curso de milagros son la misma gata, no más que revolcada. Lo mismo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Sanar a la ira? No. Como bien decía nuestra querida Juntas otra vez, las emociones las transitas, pero se expresan como consecuencia de tu manera de pensar. Entonces no te preocupes si estás enojado. Ocúpate de cambiar tu manera de pensar. Eso es lo que el curso de milagros propone, porque es un entrenamiento mental. De nuevo, queridos amigos milagronautas, el curso de milagros no es entrenamiento emocional, no es inteligencia emocional, no va por allí. Es entrenamiento mental. Para el curso de milagros todo es mente. Piensas, percibes, interpretas, juzgas. Todo es mente, aunque parezca sentirse bonito o sentirse feo. Sigue siendo parte de la mente. Es tu mente la única que está en ese aspecto. Ahora, tal vez hasta la indiferencia la podríamos ver
de acuerdo a tu pregunta, querida Karina, como si fuera también una emoción. La emoción de la indiferencia, de que no me mueve nada, de que no me importa nada, de que si tú lo haces o no lo haces, es exactamente lo mismo. Bien, la voz que habla por Dios no te dice que te quedes de brazos cruzados con el no me importa nada. La voz que habla por Dios te hace la distinción entre las ilusiones y la verdad. La voz sanadora de Dios te diría que no hay nada que temer. Por ejemplo, vamos de nuevo al curso de milagros en la lección número 49. Tienes un ejemplo de lo que, 48, de lo que la voz que habla por Dios te diría. Karina, no hay nada que temer. Y es el mensaje que tú le puedes dar a los demás. No hay nada que temer no te está diciendo prohibido sentir miedo o prohibido experimentar la emoción del miedo. Solo te está diciendo que no hay justificación para que experimentes miedo. Por eso para el curso esto es un hecho. Es un hecho. La idea de hoy afirma simplemente un hecho. Realmente no hay nada que temer porque lo que estás viendo es una ilusión para el curso de milagros. Para la ciencia o para cualquier otra cosa, ya sabes que cambiamos de enfoque. Pero para el curso de milagros, todo lo que estás viendo representa en todo momento una interpretación. Las emociones son consecuencia de tus interpretaciones. Lo que el curso sana son tus interpretaciones, no tus emociones. Las emociones entonces, como la ira, la ansiedad o tal vez incluso como me ponían aquí la aversión, la pasión, todas esas son respuestas de cómo piensas. Si dejas de pensar desde la separación del amor, entonces experimentas el amor, no la indiferencia. Si vemos que la indiferencia representa separación porque lo que te está pasando a ti, a mí me vale cacahuate, ¿eh? Yo no sé, yo ya me iluminé. Pobrecito de ti, desgraciado. Pobrecito, no quiero ni estar en tus calzones. Bueno, hace mucho tiempo estuve, pero me refiero a que viví tu vida también y qué jodido estaba. Pero gracias a Dios, al Espíritu Santo, a la visión crística, a los angelitos y por supuesto también a las runas templarias, ahora ya estoy iluminado. Entonces a mí no me importa lo que te pase a ti. Eso que es indiferencia no es la voz sanadora de Dios en un curso de milagros. No es. Eso de que tienes que alejarte 40 días de toda la gente tóxica que está quitándote tu poder y tu energía, eso no es curso de milagros. Es otra cosa, pero no es curso de milagros. Y el curso nunca te pediría una cuarentena para tratar de sanar tus emociones. Te pide más bien ver las cosas desde otro enfoque, interpretar diferente. Por ejemplo, nadie te está haciendo nada. Nadie realmente te está ofendiendo. Estás pensando equivocadamente en consideración de la paz. Por eso el curso de milagros se toma un entrenamiento de 1 año para hacer estos cambios de manera gradual. Así que, querida Karina, podemos resumir lo siguiente. En un curso de milagros no se sanan emociones. Si tú sanaste la emoción que te mostraba otro, dinos cómo lo hiciste. Tal vez lo hiciste fuera del curso de milagros. Pero en el curso de milagros lo que sí se sana es la mente. Nuestras mentes están unidas, pero el cambio de percepción de nuestra mente impacta al cambio de percepción de las mentes de todos los demás, y eso no significa que vaya a haber un cambio de comportamiento inmediato. Tal vez lo que tú estás esperando es que en el momento que tú sanaste, entre comillas, tu emoción del miedo, los demás ya no tengan miedo. Y yo te pregunto, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Qué bueno que tú ya no tengas miedo o una emoción que consideras que es negativa, tóxica o mala para ti. Pero ¿por qué los demás tendrían que hacerlo también de esa manera? Bien, yo no tengo la respuesta, pero de acuerdo al curso de milagros, al sanar nuestra mente, toda la mente se va sanando y puede ser un proceso bastante amplio en tiempo. O sea, no es inmediato de que los demás dejen de temer tal como tú estás dejando de temer. Pero hay algo interesante que vamos a ver incluso con la siguiente pregunta. Para el curso de milagros, todas las mentes están unidas, no las emociones. Tal vez tu partida, querida Karina, es pensar que todas las emociones están unidas. En el curso de milagros, las mentes están unidas. En la mente hay pensamientos. Por lo tanto, tu pensamiento corre por todas las mentes. Pero el pensamiento que valoras más es el que se expresa. Si las demás mentes que están conectadas a la tuya valoran pensamientos de miedo, serán lo que más expresan. Así que el curso de milagros lo único que nos invita es a pensar únicamente con amor y el miedo quitarle todo valor.
Es decir, para el curso de milagros el pensamiento del miedo no vale ni para dos carajos. No importa. Oye, estoy pensando en miedo. Ah, pues chido. ¿Y luego qué más? Es que estoy pensando en miedo. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Puedes elegir de nuevo pensar con amor. Entonces el enfoque del curso de milagros, querida amiga, es pensar con amor, y ahí ya estás siendo partícipe de la sanación de la mente, no de las emociones. No de las emociones. Y aunque el amor es una emoción que se expresa, que te dio Dios, esta proviene de la fuente real de la mente, que sabe que es amor y que nunca se separó de su divinidad. ¿Qué te parece, querida Karina? Déjame en los comentarios.